Chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de biología. En esta ocasión vamos a estudiar el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Asimismo, vamos a resolver algunas preguntas relacionadas con dichos temas. Antes de empezar, vamos a definir qué es ciencia, qué es tecnología y qué es sociedad. Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos relacionados con algún tema. Puede ser ciencias biológicas, ciencias sociales, todo está relacionado con los conocimientos sobre un tema. La tecnología se da cuando aplicamos el conjunto de conocimientos para solucionar un problema. Y la sociedad, pues es el conjunto de personas que vivimos bajo ciertas normas, leyes y culturas. Bueno, ¿qué trata de comprender la CTS? La ciencia, tecnología y sociedad trata de entender los aspectos sociales del fenómeno científico-tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condiciones sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. ¿Qué se evalúa en este módulo? Bueno, la CTS evalúa el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Bueno, como les había dicho, en la CTS se da temáticas relacionadas con ciencias naturales, por ejemplo, el calentamiento global y el cambio climático. Cuando hablamos de calentamiento global, nos referimos a los fenómenos asociados al aumento progresivo en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera y las grandes masas de agua. Por otro lado, el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Como podemos observar en el GIF, la imagen, se comparan los cambios que se han observado a través del tiempo. Otro tema que puede ir incluido en la CTS es el referente a la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Bueno, la deforestación es la eliminación de la cobertura de los árboles en aras de la agricultura, actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de infraestructura, expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la población. También va incluido el tema de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Pues la contaminación es la presencia en el aire, el agua o el suelo de sustancias o formas de energía no deseables en concentraciones tales que pueda afectar la salud y el bienestar de las personas. Y también afecta lo que es el uso y disfrute de lo que ha sido contaminado, ¿cierto? Bueno, estos son temas que van incluidos en la parte de CTS. Vamos a evaluar preguntas relacionadas con este tema. La primera pregunta nos dice, el smog o smog es un tipo de contaminación del aire referente a la formación de una niebla gris o pardo rojiza en las ciudades, producto de las emisiones de gases contaminantes en un largo periodo de tiempo, que en presencia de un anticiclón causado por presiones altas se estanca en la troposfera al iniciar la mañana. Debido a las temperaturas bajas que se presentan en este momento del día, debido a las temperaturas bajas que se presentan en ese momento del día. En Bogotá, el transporte y la industria generan una exposición de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y en menor medida holín, bencenos, formaldehídos, alquitranes, sulfatos, entre otros. Estas sustancias forman una mancha gris oscura que genera problemas de salud ocasionados por la baja calidad del aire para respirar.
La primera pregunta nos dice, teniendo en cuenta la información anterior, una acción a tomar para contrarrestar el smog presente en Bogotá sería la reducción A del uso de carros en la ciudad, ya que así se disminuye la emisión de gases y como consecuencia el volumen de gases contaminantes presentes en el aire sería bajo. B. El uso de generadores de contaminación para que de esta manera disminuya la presión presente en los gases emitidos y haya flujos de aire. C. De la temperatura presente al iniciar el día. De esta forma se produce un descenso en el volumen de los gases contaminantes generando altas presiones. D. Productores de gases contaminantes en horas de la mañana por la presencia del ciclón. De esta forma no se generaría la capa de niebla gris y habría flujo de aire. La respuesta correcta en esta pregunta es la B. En este tipo de preguntas de CTS no es necesario de que tengan un conocimiento pues en esto. Es más que todo eh, respuestas con base a cómo actuar la sociedad, ¿cierto? Cómo contrarrestar estos problemas que se están presentando en la sociedad. Entonces, en esta pregunta nos dice la A, el uso de carros en la ciudad. Pues aquí estamos incluyendo eh, lo que es tecnología, también estamos incluyendo la ciencia y también está interviniendo la sociedad. El uso de carros en la ciudad, ya que así disminuye, pues sería una acción, pero digamos que no es que va a contrarrestar como tal el smog presente, ¿cierto? La C nos dice de la temperatura presente al iniciar el día, de esta forma, pues la idea es que no sea solamente al iniciar el día, ¿cierto? La idea es disminuir esto durante todo el día. Igualmente nos dice en la D, de productores de gases contaminantes en horas de la mañana. Entonces, de nada serviría contrarrestarlo solamente en horas de la mañana si por la tarde se va a presentar el problema, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La segunda pregunta nos dice, el problema en muchas ciudades es que conducen el agua de la manera adecuada, pero no saben cómo evacuar la que se usó y está contaminada. Por eso, muchas ciudades más organizadas han invertido un gran esfuerzo y presupuesto en crear una red de alcantarillado, porque con este servicio A. garantizan la distribución del agua a toda la comunidad, B. Evacúan los desechos lejos de las poblaciones y directamente a los ríos, C. Aseguran separar el agua potable de las aguas residuales, D. Evitan malos olores causados por la acumulación del agua estancada. La respuesta correcta en esta pregunta es la C, ¿cierto? La red de alcantarillado como tal aseguran separar el agua potable de las aguas residuales. La siguiente figura muestra los diferentes procesos que se siguen en la fabricación de bolsas y botellas de bioplástico. Entonces podemos observar que se toman vegetales, ¿cierto? El trigo, maíz, papa. De ahí se extrae el ácido poliáctico, ¿cierto? Por medio del almidón se extrae esto. Y de ahí se genera el bioplástico. Botellas y bolsas plásticas. Y esta se le puede realizar un reciclaje. Además de esto, pues su degradación no demora tanto tiempo, ya que su degradación se da en un tiempo aproximado de 12 a 18 meses y luego de esta degradación sirven como abono para las plantas que vimos al principio. La tercera pregunta nos dice, de acuerdo con la figura, puede afirmarse que el empleo de bioplástico A desfavorece los procesos de reciclaje porque los residuos pueden reutilizarse. B. Favorece el desarrollo del sector agrícola porque el proceso no utiliza productos agrícolas. C. Desfavorece el sector agrícola porque los productos derivados no pueden reutilizarse.
D. Favorece el empleo de recursos naturales porque los productos derivados pueden reutilizarse. La respuesta correcta es la D, ¿cierto? Favorece el empleo de recursos naturales, porque como ya vimos, los productos derivados pueden reutilizarse. ¿Cómo qué? Como abono para las plantas. En este caso tampoco es necesario que tengan conocimiento previo sobre esto. Al leer la información y al leer las preguntas y las diferentes respuestas, hay unas que en realidad no tienen nada que ver con el tema, entonces por descarte y por medio de la lectura ya pues sabemos cuál va a ser la respuesta correcta. La pregunta número 4 nos dice, el tiburón blanco es un animal carnívoro que se alimenta de mantarrayas, delfines, atunes, focas moteadas y carroña. Actualmente es una especie en vía de extinción, en especial por la pesca deportiva. El número de tiburones blancos se ha reducido considerablemente y su recuperación no es nada sencilla porque presentan una baja tasa de reproducción y una larga infancia. ¿Qué consecuencias traería la extinción de estos animales? A. No habría depredadores marinos y por lo tanto el número de herbívoros aumentaría. B. Crecería la población de presas, por tanto escasearían otros recursos. C. Se reduciría la diversidad de presas donde habita el tiburón porque no habría un depredador. D. En un corto tiempo se extinguirán las presas del tiburón blanco porque se les acabarán los recursos. La respuesta correcta aquí es la B, ¿cierto? La A nos dice no habría predadores marinos y por lo tanto el número de herbívoros aumentaría. Pues esa no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. La C nos dice se reduciría la diversidad de presas donde habita el tiburón porque no habría un depredador. Pues en este caso sería lo contrario, ¿cierto? Aumentaría la diversidad de presas porque pues, no tienen un depredador. Y la D nos dice, en un corto tiempo se extinguirían las presas del tiburón blanco porque se les acabarían los recursos. No se extinguirían porque pues, el número de individuos aumentaría, ya que no tienen pues no tienen depredador. Y la B nos dice que crecería la población de presas, que en este caso es lo que va a suceder, y por lo tanto escasearían otros recursos, ¿cierto? Porque si hay mayores presas y no tienen quien los controles, pues van a escasear los otros recursos. La pregunta 5 nos dice, la deforestación es un proceso que se origina por la acción del hombre sobre la naturaleza, dejando a su paso consecuencias negativas para la biodiversidad, el clima y las fuentes hídricas, entre otras. En la actualidad, algunas actividades que llevan a los humanos a deforestar un terreno están relacionadas con la minería, la ganadería, la agricultura, la explotación industrial y el crecimiento urbano. De acuerdo con esta información, ¿cuál de las siguientes actividades no contribuyen al aumento de la deforestación local o mundial? A. La implementación de construcciones urbanas verticales para evitar la expansión ciudadana. B. El aumento de pastoreo ovino para reducir la explotación de maderas. C. Elevar los costos de los productos que contienen materiales derivados de la minería. D. El aumento en actividades de siembra para evitar la escasez de alimentos. La respuesta correcta aquí es la A, ¿cierto? Implementación de construcciones urbanas verticales para evitar que la expansión ciudadana, ya que debido a la expansión ciudadana es que eh, se ve afectado la deforestación, pues además de otras actividades. En cuanto al aumento de pastoreo ovino para reducir la explotación de maderas, pues esta respuesta no tiene nada que ver, ¿cierto? Elevar los costos de productos que contienen materiales derivados de las minerías. Si aumentamos los costos de estos productos, pues la deforestación aumentaría porque pues habría más minería. El aumento en actividades de siembra para evitar la escasez de alimentos. Si está hablando que actividades de siembra, pues no va a haber escasez de alimentos, entonces tampoco sería la correcta. La pregunta número 6 nos dice, a lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diferentes instrumentos para la cocción de los alimentos.
Sin embargo, su uso ha generado diversos efectos en el ambiente. ¿Cuál de las siguientes opciones generaría más problemas en el ambiente? A, las estufas de leña, porque implican talar árboles y altas cantidades de humo. B, las estufas de gasolina, porque la gasolina contamina fácilmente el agua. C, las estufas de gas, porque los escapes de gas son más difíciles de detectar. D, las estufas eléctricas, porque implican un alto consumo de energía. La respuesta correcta en esta pregunta es la acierto, las estufas de leña. ¿Por qué? Porque implican, además de talar árboles, pues una alta cantidad de humo. La B nos dice que las estufas de gasolina, porque la gasolina contamina fácilmente el agua. Pues no es lo que estamos viendo, ¿cierto? La C nos dice la estufa de gas, porque los escapes de gas son más difíciles de detectar y pues tampoco tiene nada que ver, además de que los escapes de gas pues sí se pueden detectar fácilmente. Y la D nos dice que las estufas eléctricas, porque implican un alto consumo de energía. Pues esta respuesta nos podría confundir un poco, ¿cierto? La estufa implica un alto consumo de energía, pero estamos hablando sobre el otro tema, ¿cierto? De los diferentes instrumentos que ha utilizado el hombre y cómo estos causan problemas en el ambiente. Entonces, la respuesta correcta es la A. La pregunta número 7 nos dice, la sal es un producto de vital importancia para la canasta familiar en nuestro país. La sal puede obtenerse por dos métodos, por explotación de minas y evaporación de agua con altas concentraciones de sales. Con base en la anterior información, puede asegurarse que en nuestro país la zona de mayor explotación de sal por evaporación de agua con alta concentración de sal es A, la zona de montañas andinas, B, la zona de la costa caribe, C, la zona de los llanos orientales, D, la zona del Valle del Cauca. En este caso la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Porque nos dice que por la evaporación del agua, ¿cierto? Con altas concentraciones de sal, que serían las que se encuentran en la costa caribe, estas las que se encuentran en los mares. Y las otras pues no tienen eh, nada que ver con la pregunta. Las zonas rurales y las urbanas están sometidas a diferentes tipos de contaminación dependiendo de la forma de uso del suelo que predominan en cada lugar. Como se muestra en la siguiente figura, zona 1, podemos observar una zona de cultivo, las zonas rurales, zona 2, fábrica de ladrillos en las zonas urbanas. Si se estudia una zona dedicada a la agricultura, zona 1, y una dedicada a la producción de ladrillos, zona 2, se esperaría que A, la zona 1 tenga mayor contaminación del agua por herbicidas y la zona 2 mayor contaminación del aire por emisión de gases provenientes de los procesos industriales. B, las zonas 1 y 2 tengan una alta contaminación del agua y del aire debido a la emisión de gases productos de los procesos industriales. C, la zona 1 tenga mayor contaminación del aire debido a los productos de desechos de las plantas y la zona 2 mayor contaminación del agua por desechos de sustancias industriales en los ríos. D, las zonas 1 y 2 tengan una baja contaminación del aire debido a que no se generan gases contaminantes, pero sí una alta contaminación del agua debido a los desechos industriales y herbicidas. En esta pregunta la respuesta correcta es la A, ¿cierto? La zona 1, como es de agricultura, va a tener mayor contaminación del agua por el uso de herbicidas. Y la zona 2, como es una zona dedicada a la producción de ladrillos, va a tener mayor contaminación del aire por la emisión de gases provenientes de los procesos industriales. La pregunta número 9 nos dice, algunas de las causas de la extinción de las especies son la depredación directa, el cambio de hábitat y la limitación de sus recursos vitales. Estas dos últimas pueden ser producidas por pérdida de su entorno, desastres naturales o cambios en el clima. Actualmente, los loros oriegemerillos están considerados en peligro de extinción en Colombia.
¿Cuál de las siguientes acciones es la estrategia más viable para recuperar a los loros orejiamarillos? A. Construir más zoológicos, ya que estos podrían alojar varias especies de loros. B. Traer otras especies de loros de otros países para que ocupen el lugar de los orejiamarillos. C. Disminuir la población de los depredadores del loro orejiamarillo. D. Recuperar los hábitats de los orejiamarillos para facilitar su repoblación. La respuesta correcta es la D, ¿cierto? Recuperar los hábitats. Porque la A que nos dice construir zoológico, pues no, en realidad no se va a recuperar eh, estos loros. ¿Traer especies de loros de otros países? No, ¿cierto? Disminuir la población de los depredadores de loros orejiamarillos tampoco, porque entonces estaríamos acabando con eh, otra especie. La pregunta número 10 nos dice, en el país, el factor de mayor impacto que contribuye a la disminución y pérdida de la biodiversidad y de los servicios que de ella se derivan es el cambio en el uso del suelo que se ocasiona, entre otros, por el desarrollo de proyectos de infraestructura, vías y minería, teniendo en cuenta la priorización de criterios sociales como la equidad, beneficio y participación en el desarrollo de proyectos que contribuyan a compensar la pérdida de biodiversidad por el cambio del uso del suelo. La alternativa de solución más adecuada es A. Conservar el ecosistema por un tiempo igual a la duración del proyecto. B. Conservar otros ecosistemas equivalentes al afectado. C. Restaurar el ecosistema con sistemas productivos sostenibles. D. Restaurar el ecosistema con medidas de manejo del paisaje. Aquí la respuesta correcta es la C, ¿cierto? Restaurar el ecosistema con sistemas productivos sostenibles, ¿cierto? Las otras respuestas no son adecuadas. Y la pregunta número 11 nos dice, una comunidad indígena de 790 habitantes ubicada en una zona rural con arraigadas costumbres de su cultura, bajos ingresos económicos, bajo nivel educativo, dispone sus residuos sólidos en un botadero a cielo abierto, lo que ha provocado la contaminación de la quebrada cercana, proliferación de vectores y la ocurrencia de enfermedades respiratorias y de la piel. La alternativa más factible para solucionar la problemática y que representa ingresos adicionales para esta comunidad es implementar un A. Relleno sanitario manual con separación de la fracción orgánica e inorgánica de los residuos producidos. B. Un sistema de aprovechamiento del 50% del material orgánico, compostaje, reciclaje del 50% de los residuos inorgánicos y disposición final en un relleno sanitario mecánico. C. Sistema de aprovechamiento basado en el compostaje del 100% del material orgánico producido por la comunidad. D. Sistema de aprovechamiento del 100% del material orgánico, compostaje, reciclaje del 20% de los residuos inorgánicos y disposición final en un relleno sanitario manual. En este caso la respuesta correcta es la D, ¿cierto? Un aprovechamiento del 100% del material orgánico y reciclar un 20% de los residuos inorgánicos y una disposición final en un relleno sanitario manual. Bueno chicos, muchas gracias y hasta la próxima.